Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo podcast del Consejo de Construcción Industrializada. Soy Andrea Rosell, directora del CCI, y es un verdadero honor acompañarlos en este espacio donde exploramos el futuro de la construcción. Hoy tenemos un episodio especial porque hablaremos de un tema que está revolucionando nuestra industria: tecnología y digitalización en la construcción. La innovación no es opcional, es el camino que nos permite construir más rápido, con mayor precisión y sostenibilidad. Para ello, contamos con la presencia de destacados expertos el día de hoy, que nos compartirán su visión, experiencia y las herramientas que están marcando la diferencia en el sector. Este es un momento clave para la construcción industrializada. Juntos podemos impulsar este cambio que la industria necesita. Los invito entonces a ponerse cómodo, abran la mente a nuevas ideas, acompáñenos en esta conversación que promete transformar la manera en que construimos. Bueno, y hoy para comenzar queremos presentarles a quien será el moderador de este espacio, Vicente Torrealba. Vicente es constructor civil y magíster en construcción por la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de contar con un MBA en la Universidad Mayor. Su formación incluye un diplomado en Lean Construction y Economía Circular, así como estudios internacionales en el programa de emprendimiento innovador en Bélgica y certificación Six Sigma de Greenbelt. Con más de 200.000 metros cuadrados construidos, Vicente ha liderado proyectos habitacionales que han dado hogar a más de 2.000 familias, tanto en desarrollo de extensión como en altura. Sin duda, su experiencia y visión serán clave para guiarnos en esta conversación. Hola Vicente y bienvenido a este espacio. Muchas gracias por esta oportunidad y estoy muy contento. Y nuestro tema principal es de tecnología y digitalización en la construcción. La tecnología representa la convergencia entre el saber científico y las técnicas productivas, con el objetivo final de desarrollar nuevas herramientas y materiales y, en consecuencia, nuevas formas de entender la realidad. Este punto es especialmente relevante en nuestra industria, ya que en estos últimos años nuestra capacidad de entender la realidad va muy por debajo de la capacidad de innovar e industrializar. La realidad ha evolucionado, pero la industria no ha logrado comprender ni responder adecuadamente a estos cambios. Un breve resumen de lo que vamos a hablar en este episodio. Tenemos dos temas súper importantes y motivadores. Primer tema, modelado y planificación avanzada. En este apartado vamos a explorar cómo la tecnología está revolucionando la industria de la construcción a través de tres herramientas clave. Building Information Modeling. Analizamos cómo esta metodología permite un enfoque integral del ciclo de vida de un proyecto. Inteligencia artificial en la construcción. Discutimos cómo la inteligencia artificial está mejorando la planificación con modelos predictivos, programación dinámica, adaptativa y optimización de recursos en tiempo real. Simulaciones digitales. Exploramos herramientas que nos permiten probar diseños y estrategias antes de la ejecución. Nuestro segundo tema, igualmente de impresionante y emocionante que el primero, automatización y ejecución. Finalmente, exploraremos en este tema cómo la robótica y la automatización están revolucionando la forma en que construimos, aumentando la eficiencia, reduciendo costos a través de tres innovaciones clave. Robots en la construcción. Analizaremos cómo la automatización está revolucionando las tareas repetitivas y operaciones de alta precisión. Impresión en 3D en arquitectura y estructuras. Hablaremos sobre la prefabricación de elementos personalizados con impresión 3D. Y finalmente, vehículos autónomos en obra. Exploramos el impacto del transporte, automatización de materiales, el uso de maquinarias autónomas en la optimización del movimiento dentro de las obras. Vamos a iniciar con nuestro primer tema, modelado de planificación avanzada, para lo cual tenemos a un invitado, Claudio Morges, ingeniero civil, magíster en la Pontificia Universidad Católica y tiene un PhD de la Universidad de Stanford. Coordinador del Laboratorio de Realidad Virtual Inmersiva y Aumentada del Centro CIPY-CIC, profesor asociado y jefe de magíster en Ingeniería y Arquitectura, Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción, profesor del Magíster de Administración de la Construcción, un programa que es conjunto con la PUC y la Cámara Chilena de la Construcción, director del Diplomado de BDC y BIM para la gestión de proyectos, organizaciones, y además consultor en temas de implementación BIM a nivel estratégico y transformación digital. Claudio, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que muy entusiasmado de estar aquí en esta conversación. ¿Cómo podrías definir el modelado y la planificación avanzada en el contexto de la construcción industrializada? Y al mismo tiempo, ¿y por qué es fundamental para impulsar proyectos más eficientes y sostenibles? A ver, estos conceptos se refieren básicamente al uso de representaciones y métodos digitales para potenciar análisis en los procesos de diseño, ejecución y gestión, pero también potenciar la colaboración entre los profesionales que realizan estos análisis. De esta forma, las herramientas de modelación y simulación permiten explorar espacios de diseño que son radicalmente mayores de los tradicionales, digamos, a través de la modelación paramétrica y diseño generativo, estimar consumos energéticos, evaluar las condiciones existentes en los proyectos que podrían afectar el funcionamiento del proyecto terminado, pero también el buen desempeño del proceso constructivo, estimar costos y plazos asociados a las opciones de diseño y de construcción, gestionar la data que es necesaria, por ejemplo, hoy en día para los procesos de certificación ambiental, y monitorear avances en términos de plazo, costo, calidad, seguridad, etcétera, y de esa forma poder tomar decisiones de manera más informada y oportuna. Todas estas aplicaciones, usos, digamos, de estos métodos y herramientas son fundamentales en el proceso, digamos, en la creciente complejidad que tenemos en los proyectos hoy en día. Y la verdad que nuestra sociedad demanda hoy en día proyectos en periodos más cortos, digamos, y con menores impactos ambientales y sociales. Por lo tanto, hoy en día la verdad es que trabajar de esta forma es algo casi un desde, digamos, es fundamental. Perfecto, y muy buena tu, tu respuesta, porque aparte, hoy día estamos inmersidos en un mundo donde hay mucho dato. Tenemos la capacidad hoy día de manejar mucho dato y esta herramienta nos permite plasmar todos estos datos y generar una modelación y una planificación. Excelente. Se desprende de lo mismo. Herramientas como como BIM, gemelos digitales o inteligencia artificial están revolucionando no solamente nuestro rubro, sino que todos los rubros. ¿Me podrías profundizar cómo estas tecnologías optimizan el diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos industrializados? A ver, la base de la metodología BIM es la colaboración interdisciplinaria en base a representaciones que son ricas en información. La I, digamos, de BIM digamos, la clave ahí. Y esto se traduce finalmente en una mejor gestión de información. De hecho, hay gente que traduce BIM, ¿cierto?, como Better Information Management, ¿cierto?, mejor gestión de información. Y esta habilita comunicación, análisis y tomas de decisiones mucho más efectivas, eficientes y también trazables, lo cual es súper importante en nuestra industria. En particular, BIM apoya el diseño de múltiples formas, desde la comprensión de las condiciones existentes hasta evaluaciones y revisiones de diseño, pasando por análisis de diversos tipos, estructurales, energéticos, mecánicos, etcétera, y también la validación de cumplimiento de normas y códigos. Todas estas aplicaciones son particularmente importantes en proyectos industrializados, donde una mayor inversión de tiempo y análisis en el diseño permite optimizar después los procesos de fabricación, abastecimiento y montaje. Así tenemos ejemplos como esos proyectos en China, que me imagino que varios han visto, donde estos edificios de más de 50 pisos tuvieron un tiempo de montaje en terreno de alrededor de 20 días, lo cual es impensado, con tasas de producción de 3 pisos por día. Obviamente que esos 20 días no es toda la duración del proyecto, es la duración en terreno. Y para lograr esto se necesita, y se necesitó en esos casos, invertir mucho más tiempo de lo normal y usar herramientas de modelación justamente en los procesos de diseño. En este sentido, una tecnología que está empezando a abrir espacios para potenciar los beneficios de BIM en el diseño es la realidad extendida, y en particular la realidad virtual. Y acá quiero dejar claro, porque a veces se usa el término de realidad virtual en contextos más amplios para referirse casi a cualquier representación digital. En el contexto de realidad extendida, la realidad virtual se refiere a una experiencia inmersiva en la cual las personas están dentro de un espacio virtual, en nuestro caso típicamente modelos BIM, y esta inmersión se logra usando estos cascos de realidad virtual que nos permiten percibir el espacio como si estuviéramos ahí mismo adentro, mejorando radicalmente nuestra comprensión del diseño y nuestra capacidad de evaluar si estos diseños cumplen o no los requerimientos funcionales que teníamos para ese espacio. Imagínense, por ejemplo, que tenemos un equipo médico, cirujano, enfermera, anestesista, ayudantes técnicos, etcétera, dentro de un modelo BIM de un quirófano,
y donde ellos pueden simular una operación de manera totalmente intuitiva, sin tener que manejar un mouse, un computador, etcétera, y lograr entender fácilmente si los espacios cumplen o no sus necesidades. Ahora, respecto a los gemelos digitales, existe harta confusión también respecto al término, pero básicamente consiste en una representación digital de la infraestructura física y un flujo bidireccional de información entre ellos, entre la representación virtual y la infraestructura física. La instrumentación de la infraestructura construida permite capturar datos en tiempo real, por ejemplo, temperaturas, calidad del aire, nivel acústico, etcétera, los cuales se transmiten a los modelos digitales, donde estos alimentan análisis y tomas de decisiones que pueden ser manuales o automáticas, y las cuales finalmente se traducen en un flujo de información de vuelta a la infraestructura física, el que simplemente podría simplemente informar a los usuarios digamos, el resultado del análisis, o generar un cambio físico, como por ejemplo accionar un sistema de ventilación, cerrar válvulas, regular un sistema de climatización, etcétera. Entonces, los gemelos digitales tienen su mayor aplicación en la fase de operación y mantenimiento de la infraestructura, donde pueden apoyar procesos de mantención preventiva, monitoreo y control de desempeño energético, administración de activos y espacios, manejo de emergencia, etc. Eventualmente también pueden ser usados en la etapa de construcción, pero esto requiere un nivel de instrumentación del proceso constructivo que hoy en día la verdad no existe. Hay propuestas conceptuales al respecto, y se han hecho pilotos bastante acotados, pero eso va a cambiar, y a futuro esto podría ser una realidad, lo cual es una condición habilitante de un paradigma muy interesante que hoy en día se está dando, que es la construcción 4.0, que es un concepto, digamos, que está empezando, digamos, ya a sonar. Nuevamente, como estos conceptos nuevos a veces se malentienden, pero se basa mucho justamente en este pilar de estos sistemas ciberfísicos que se llaman, que tenemos representaciones virtuales y físicas al mismo tiempo. En este sentido, los gemelos digitales podrían transformarse en una fuente importante también de datos para apoyar los proyectos industrializados, ya que permiten informar hacia futuros procesos de generación y evaluaciones de opciones de diseño, pero también habilitar procesos más automatizados de gestión y construcción. Y por último, para cerrar la pregunta, digamos, y para nada menos importante, obviamente, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está empezando a generar cambios y oportunidades importantes en el diseño y construcción de proyectos. Algunas oportunidades que ya se pueden ver, por ejemplo, hay interfaces semánticas entre diseñadores y herramientas de diseño generativo. Un ejemplo de esto es una herramienta que se llama HyPark, HYPARK. También como métodos de búsqueda de información en bases propietarias, eso quiere decir bases privadas, ¿cierto? No solamente lo que está en Internet, sino que lo que es propio de mi organización o de mi proyecto. Y ahí, como nota, digamos, por ejemplo, yo estoy en este momento liderando un proyecto Fondesit que justamente busca desarrollar un método para usar inteligencia artificial generativa para poder consultar información de los modelos BIM en un contexto de lenguaje cotidiano, digamos, para apoyar los procesos de revisión de diseño. Entonces, ahí hay una tremenda oportunidad, digamos, porque ustedes saben que la información técnica nosotros la tenemos dispersa en múltiples documentaciones, especificaciones técnicas, planos, contratos, planificaciones, presupuestos, etcétera, etcétera. Otra oportunidad de la inteligencia artificial es la, perdón, preparación y revisión de documentos técnicos, como análisis de viabilidad, evaluaciones de riesgo, planificaciones, etcétera. Y un ejemplo de apoyo a los procesos de planificación es la tecnología Alice Technologies, que esta genera y evalúa, ¿sí? Que bueno, la verdad que es sumamente potente, y evalúa, o sea, y genera miles de alternativas de programas de construcción usando inteligencia artificial, ¿cierto? Machine Learning. Obviamente que no quiere decir de que lo que resulta de ahí es algo directamente utilizable, pero obviamente que es un buen input para los planificadores y que finalmente tomen decisiones. Claro, es un paso ya. Exacto, Ayuda a la toma de decisiones. O sea, exacto. tomándome de lo que menciona, nosotros siempre buscamos los proyectos de reducir el riesgo finalmente, porque no somos capaces de poder predecir lo que va a pasar. O sea, hay una frase, o sea, no una frase, un estudio muy fundamental que muestra que el cerebro no logra diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginario. De modo que por eso nosotros siempre cuando experimentamos las cosas, recién nos damos cuenta de los errores, de las cosas que tenemos. Y la inteligencia artificial, así como los gemelos, nos permiten vivir esto antes que suceda. Por eso nos permite mejorar y bajar el riesgo.
tomándome de lo mismo, en países como Alemania y Singapur, que incluso ya está inmerso a nivel de la política, el modelado y la planificación proyectiva son estándar. En nuestro país, me gustaría que me comentarais a qué nivel estamos respecto a eso, o si hay, o qué brechas culturales no tenemos que superar para poder llegar a eso. A ver, efectivamente hay varios países como Reino Unido, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Singapur, que mencionabas tú, donde no solo los niveles de adopción son altos, sino que también han ido definiendo, perdón, estándares y referentes que son utilizados por varios otros países como el nuestro. Sin ir más allá, ¿cierto? Nosotros usamos como un referente muy importante, digamos, tuvimos incluso una asesoría del gobierno de Reino Unido, digamos, en temáticas de uso de BIM en proyectos públicos. De ahí nace un poco el estándar, a pesar de que también se usa mucho como referente las guías digamos, del Penn State en Estados Unidos. Sin embargo, es importante ser realista con lo que pasa con esos países, porque tampoco tienen el problema resuelto. Los números de esas tasas de adopción que tienen muestran tendencias globales, pero hay muchos sistemas, situaciones particulares y disparidad en la forma que utilizan los modelos. De hecho, hace un par de semanas recién me encontré con un funcionario público de Singapur en una conferencia que andaba en Japón. Y le pregunté sobre el nivel de uso y avances de BIM y sus iniciativas en términos de validación de código, que acá hicimos también un piloto que se llama, ¿cómo se llama? IPAR Pro, Par Pro se llama, ¿cierto? Que fue un piloto bien chico que hizo el mismo. Entonces, nosotros usamos como referente lo que están haciendo en Singapur y yo le pregunté, bueno, ¿en qué está esto? Y él me dejó súper claro que varias de las cosas que nosotros asumimos que ya están funcionando ya, la verdad que son aún planes o trabajos en desarrollo. Así que la verdad que no es que estemos tan lejos tampoco digamos, de esas situaciones, pero indudablemente tenemos diferencias y tenemos brechas que tenemos que superar. Y son varias. Sin duda que hemos avanzado mucho en la adquisición de competencias y si bien hemos avanzado, digamos, hemos puesto harto énfasis en los niveles técnicos como modelación, ¿cierto? Y análisis, pero aún estamos muy al debe en términos de niveles más gerenciales, donde existe harto desconocimiento y sesgo respecto a estas metodologías. De hecho, la hoja de ruta BIM, que estableció la aceleradora BIM de la Cámara Chilena de la Construcción, que se lanzó el año pasado recién, incluye una acción específica asociada a la formación a la alta dirección de las organizaciones en estos temas. También tenemos obviamente brechas en lo cultural que mencionabas tú, y es algo que hay que trabajar, pero hay que tener cuidado con las expectativas inocentes que creen que si tenemos una cultura de cooperación, confianza e integración, digamos, que son esenciales para la metodología BIM, vamos a poder resolver los problemas de implementación. Sin duda que es un factor relevante, pero la naturaleza humana y la experiencia nos enseña que necesitamos reglas claras y alineadas con la forma de trabajo que queremos lograr. Por lo tanto, una de las mayores brechas que tenemos tiene que ver con los sistemas de gestión de proyectos, las formas de adjudicación de proyectos, las formas contractuales que tenemos que habiliten una distribución de riesgos, costos y beneficios que esté alineada con la metodología colaborativa BIM. Y eso no es trivial. Y por último, ahí, otra brecha importante que tenemos respecto a la estandarización de datos y procesos, que es clave para un uso apropiado de BIM, del Big Data y la inteligencia artificial, sobre todo en el contexto de proyectos industrializados. Lamentablemente acá aún tenemos harto trabajo por hacer, y si bien tenemos un estándar de clasificación de información que fue desarrollado justamente por la CDT y la OA, ¿cierto? La Asociación de Oficinas de Arquitectos, pocos proyectos lo usan y existe mucha variabilidad en la forma en que los distintos actores del ciclo de vida estructuran la información, en términos del alcance, los niveles de detalle, las nomenclaturas, los sistemas de clasificación de información, indicadores de desempeño, etcétera. Acá la hoja de ruta BIM de la Cámara también tiene una acción específica en esa línea de interoperabilidad. Y un avance interesante que se está dando en estos últimos años es la creciente iniciativa de implementar la metodología AWP, el Advanced Work Packaging, en proyectos mineros, que esa es una metodología que nace hace un poquito más de 10 años, en 2013, en la industria de petróleo y gas en Canadá, y consiste en planificar todo el proceso del proyecto, diseño, construcción, adquisiciones y operación, en base a paquetes de trabajo de información, digamos, que son consistentes entre sí. Así que ahí tenemos oportunidades interesantes que se están dando, pero hay una brecha grande todavía. Perfecto, entonces, a grandes rasgos, como tratar de resumir la idea macro que tú mencionas, hay muchas opciones hoy día, hay muchos caminos, y cada uno de todos los entes está tomando su propio camino, entonces falta
tomar y articular esto y que todos vayamos en la misma dirección. Esa es como la brecha más grande, porque podemos implementar metodologías como la que menciona, tecnología, pero si cada uno va para un lado distinto, no vamos a lograr nada. Solamente nos vamos a ir en el uso de tecnología, pero sin una unión completa. Exactamente. O sea, que apunta a la raíz de la metodología, que es colaborativa. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo entre todos los actores y cada uno usa las herramientas como se le ocurre, no vamos a lograr, o sea, van a lograr beneficios, pero no obviamente los beneficios potenciales que se podrían si la metodología se usara colaborativamente. Claro, hay que aprender a caminar primero antes de ponerse a correr, que es algo que muchos dicen con la tecnología. Nuestro segundo tema, automatización y ejecución, para el cual tenemos a nuestro segundo invitado, Rodrigo Reyes Jara. Rodrigo es ingeniero civil, magíster en ingeniería civil industrial, estudiante de doctorado en innovación tecnológica en edificación. Su especialidad, inteligencia artificial generativa, ingeniería de valor, innovación tecnológica e industria 4.0. Con más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos de ingeniería y construcción en empresas mineras y de infraestructura. MIT Learning Facilitator, arquitecto de redes de la comunidad de AI Global y fundador de Cachai. Jefe del Diplomado en Innovación Tecnológica para la Cuarta Revolución Industrial en la Construcción 4.0 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento de desde ya escuchar a Claudio. Fascinante todo lo que ha hablado. Me estuve ahí poniendo la mano en la boca para no opinar, pero bueno, hay harto que compartir, así que encantado. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Entonces, ¿cómo definirías la automatización y la ejecución tecnológica en la construcción industrializada? ¿Y por qué son claves para impulsar una industria más productiva y sustentable? Mira, muy interesante la pregunta y muy en relación a lo que venía diciendo Claudio. Claudio mencionó la construcción 4.0, que no se entiende mucho bien de dónde viene este 4.0, ¿no? De hecho, tengo colegas que me han dicho, oye, ¿cómo construcción 4.0? ¿Dónde me perdí? ¿Cuál fue la uno, 2, 3 y por qué la cuarta, ¿no? Y el 4 viene de la cuarta revolución industrial. Para no dar la lata de todas las revoluciones, solo hacer una gran diferencia entre la tercera y la cuarta. La tercera fue el Internet, por allá por los años 70, y eso vino a generar un montón de datos. Y los datos no son lo que importan, sino qué haces con los datos. De hecho, para muchos hay diógenes de datos, ¿no? Colectan y colectan y colectan datos, pero no hacen nada con ellos. Lo importante es transformarlos en información para la toma de decisiones. Por eso para mí es clave lo que ha estado impulsando Claudio todos estos años, que es el BIM, Building Information, no Data Modeling, ¿no? Entonces, ¿por qué parto con eso? Porque de hecho en el diplomado que dirijo, nosotros, que es de construcción 4.0, hay dos grandes pilares que son los dos grandes pilares de la construcción 4.0. La cuarta revolución industrial aplicada a la construcción. Un gran pilar es la digitalización, las tecnologías de la información, donde BIM y realidad virtual, realidad aumentada, todo lo que hagas desde un punto de vista digital es extremadamente importante. Y el otro gran pilar es la industrialización, las tecnologías de las operaciones, el mundo físico. Los que estamos en el sector de la construcción, ingeniería, arquitectura, construcción y operaciones, AECO, sabemos que tiene que terminar en el mundo real. A solo que estés en el metaverso de la construcción, pero ya eso es para otro podcast, ¿no? Pero si vas a construir algo real, como decía Claudio, a través de los Cyber Physics Systems, conectas. O sea, del IoT, el Internet de las Cosas, la sensorización. Conectas el mundo digital con el mundo real, mundo físico. Y ahí en medio es donde está la automatización. Tú vas a encontrar y podrías ChatGPTearlo, podrías Geminearlo, porque ya no se dice googlear, ¿no? Hoy día se dice ChatGPTear, Geminear o Claudear, ¿no? Y te va a dar una definición de que la automatización es la ejecución automática de los procesos constructivos o lo que sea. Para mí, la automatización más en simple es la conexión entre ese mundo digital y ese mundo real a través de colectar la data, transformarla en información para tomar decisiones en tiempo real, aprovechando la ejecución a través de, por ejemplo, robots.
¿no? Y recordemos que la palabra robot del eslavo significa trabajo forzoso, trabajo pesado. Pero si le sumo la guinda de la torta de la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial, entonces ya tengo autonomía en toma de decisiones o me puedo apoyar con la IA para tomar mejores decisiones y más oportunas. Básicamente esa para mí es la definición más relevante. Y ahora, ¿por qué es clave para impulsar la industria productiva y sustentable? Evidentemente, una de las grandes aplicaciones es que si ahora tú tienes, y ya hablamos en el mundo de la IA, sobre todo desde que apareció la inteligencia artificial generativa, hablamos de humanos aumentados. Entonces, si lo aplicamos a nuestro sector, seríamos constructores. Y cuando hablamos de construcción, arquitectos, ingenieros en el mundo de la construcción, constructores y también la gente que está operando, ¿no? Ahí hablaba Claudio de gemelos digitales, ¿no? Y eh, entonces, por lo tanto, tú eres un constructor aumentado. ¿Y aumentado por qué? Porque tienes la capacidad de procesamiento de datos muy grande y por lo tanto respuestas más oportunas, aumentadas o mejores, con una gama extensa de posibilidades y por lo tanto un resultado más productivo, finalmente. Si eso lo aplicas al mundo de la sustentabilidad, en donde también necesitas data, ¿no? Para tomar mejores decisiones que permitan hacer que tus proyectos sean más sostenibles en el tiempo y que sean más amigables con el medio ambiente, economía circular, y también es una aplicación perfecta, ¿no? Y para mí esa es la importancia. Pues ese término que usaste, constructor aumentado, lo encuentro espectacular. O sea, Sí, eso se me acaba de ocurrir, así que lo hago patentar, para que no, ¿no? Súper, que no salga de aquí. me imagino que tienes toda la información en tiempo real y puedes ir Sí, decidiendo, puedes ir viendo hacia dónde voy, qué decido, así. qué proveedor cierro, etcétera. Y aparte que en nuestro rubro cuesta mucho obtener data del terreno, de la realidad. Entonces, para la industrialización, tenemos la data ya en la industria, en la misma fábrica. O sea, tenemos una capacidad de tomar datos mucho mejor y utilizarlos, como decías tú, que lo importante no son los datos, sino qué es lo que hacemos con ellos. Claramente es así. Mm. Respecto ya a experiencia un poco más práctica de otros países como Alemania y China, ahí ellos han integrado robots y sistemas automatizados. Respecto a eso, nuestro país, ¿en qué nivel está con eso? ¿Qué tecnologías podrían ser prioritarias para poder cerrar esta brecha? Mira, nosotros, bueno, siempre somos muy pesimistas y duros con nosotros. Y bueno, hay estadísticas abrumadoras que no lo voy a negar, ¿no? Pero tampoco es que quiera decir, oye, cerremos la casa y mejor vámonos, no sigamos haciendo nada. Por lo menos estamos en una etapa inicial y eso es prometedor. La Cámara Chilena de la Construcción tiene el Consejo de Construcción Industrializada, la CDT, que estamos hablando de estos temas. A mí me toca hacer clases en otros países de Latinoamérica y ellos vienen acá, nos visitan. Ahí Natalie nos ha recibido súper bien en delegaciones de otros países, en donde le mostramos nuestras realidades y dicen, oye, realmente son no sean tan más papistas que el Papa, ustedes están haciendo muchas cosas, pero falta mucho por hacer, ¿vale? Eh, Tenemos una hoja de ruta de BIM desde hace mucho rato, pero hay industrias que van más avanzadas y la verdad es que nosotros somos referentes a nivel mundial en minería. Y no nos olvidemos que en minería también construimos. Entonces, y hacemos ingeniería y hacemos varias etapas de ingeniería y arquitectura desde ahí. El BIM está ahí desde hace muchos años. Yo recuerdo que cuando recién partí, tengo 20 años de experiencia, me veo, quizá si están escuchando esto solo por audio, no nos están viendo, pero tengo mis canas, imagínenselas. Eh, y ahí yo les puedo decir que hace como 15 años a mí me tocó participar en un proyecto que era Pascualama y ahí todo el entorno era en 3D. Bueno, obviamente es una aberración decir 3D BIM, ¿no? Todo el mundo cree que, o no todo el mundo, pero mucha gente, tú le preguntas por el BIM y te dicen, aquí está el 3D, es 4D, 5D, 6D, 7D. No sé por cuán D ya vamos a esta altura o se le habrá ocurrido no sé qué dimensión, ¿no? Pero hoy día, más que hablar de eso, porque eso es el desde,
Literalmente hay que transformarlo en gemelos digitales. Ahí yo escuchaba muy atentamente lo que dice Claudio, y el gemelo digital lo están pensando mucho más hacia el ámbito de las operaciones. Sí, es cierto, porque en la etapa constructiva se puede, pero depende de muchos sensores. Pero ahí es donde yo quiero que nos hagamos un harakiri, ¿no? O una introspección de cuál es el sensor hoy día más utilizado. Y el sensor más utilizado de todos es la foto o el video, el fotograma. Piensa que hoy día los vehículos autónomos como Tesla, que partieron como un montón de sensores, hoy día se están dedicando mucho más a eso, a la fotogrametría, a la, y a los fotogramas, o sea, a los videos, porque no nos olvidemos que una foto tiene píxeles, y si tiene píxeles, tiene datos, y esos datos yo los puedo codificar, decodificar, y transformarlos de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Por lo tanto, yo puedo ir literalmente con una cámara dentro de la construcción y haciendo inspección técnica de obra y viendo avances de obra, y puedo replicar y poner mi modelo BIM al mismo tiempo con lo que estoy viendo en terreno, y puedo tomar decisiones en tiempo real. Esas tecnologías hoy día están súper a la mano, y lamentablemente creo que no le estamos sacando el máximo provecho. Así que hay mucho por hacer, y está mucho más a la mano de lo que creemos, Vicente. Perfecto, me pareció súper interesante lo que mencionaste de las imágenes, porque es verdad, el dispositivo que más se tiene hoy día y el que está más al alcance de todo es tal vez un teléfono, que ese teléfono permite capturar imágenes, y claro, con tal vez una sola imagen y un algoritmo bien desarrollado podríamos sacar data, extraer data y por ende concluir y predecir muchas cosas que son importantes para el desarrollo de un proyecto, por ejemplo. Em, Respecto ya de la construcción industrializada, donde nosotros buscamos procesos estandarizados. Son nuestros fines, en el fondo. Por eso tomamos procesos que a veces son de obras y los llevamos a una fábrica para estandarizarlos. ¿Cómo la automatización potencia esta metodología? Por ejemplo, en plantas de prefabricación o montajes en el sitio. Bueno, evidentemente la estandarización de esos procesos constructivos a través de la utilización de robots, ¿no? De producción en serie, en masa, evidentemente te permite ser mucho más productivo, ¿ya? Ahora, de nuevo, no, a mí en particular creo que no hay que perder de vista que solo industrialización, y dentro de la industrialización la prefabricación, ¿no? Es la panacea. La verdad es que también hay que tener una muy buena sintonía con toda la potencia que te permite la digitalización a través de sensores. Por eso, más que industrialización, yo prefiero hablar de smart manufacturing o construcción inteligente, que te permite a través de sensores. Y de nuevo, sensores, no solo pensemos en velocímetro, en vibrómetro, en termómetro. Pensemos en fotogrametría. La cámara, literal, la de seguridad, apuntando no solo a ver la seguridad de si te roban algo, sino que veamos el avance de la obra. Y te permite tener circuitos cerrados que permiten tomar decisiones en donde cuando estés produciendo algo, si detectas algún error, puedes tomar acción y corregir en tiempo real antes que la producción continúe. Ese nivel de automatismo inteligente es el que, es el que te permite ser mucho más productivo y, de nuevo, evitar un montón de errores, ¿vale? Y finalmente, una cosa súper importante, algo que mencioné, no todo, no nos podemos ser blanco y negro, no todo es prefabricado, ¿vale? También hay que tomar ciertas decisiones, y para eso hay ciertas técnicas, metodologías que te permiten, por ejemplo, la matriz DSM, que te permite determinar cuáles son las conexiones más relevantes, fuertes y débiles, para ver qué prefabricar y qué no prefabricar. Porque si tú prefabricas todo y llegas a tener un error en alguna pieza, tienes que cambiar el conjunto completo del módulo.
De hecho, en minería está bastante estudiado y eso aparece como se le dice modularización. Claudio, me tomo de la última pregunta que le hicimos a Rodrigo, de estandarización y prefabricar. ¿Cómo se articula esto con la herramienta de modelado avanzado para reducir errores y maximizar la precisión? Mira, para ir directo al grano, la metodología BIM apoya la industrialización de varias formas, pero en primer lugar, el uso de los modelos inteligentes apoya las revisiones de diseño de tal forma a reducir los errores en los elementos prefabricados para poder verificar de que estos elementos funcionan en el contexto, validando las formas y dimensiones antes de prefabricarlo y por lo tanto después no tenemos que arreglarlo, digamos, funciona. Por otro lado, esos mismos modelos o parte de ellos pueden ser usados para entregar la información y controlar el funcionamiento de las máquinas CNC, de control numérico, ¿cierto? Para no solo asegurar la precisión en la fabricación, sino que también hacer más eficiente el proceso de fabricación porque se reducen los tiempos de configuración y los traspasos de información. Y por último, BIM también no solo apoya el proceso de industrialización o sea, en el diseño y manufactura de los elementos prefabricados, sino que también ayuda a analizar y mejorar los procesos mismos de fabricación en la planta, habilitando simulaciones y optimizaciones de la distribución espacial en la línea productiva, por ejemplo, y la planificación de producción. Y en este sentido, un componente importante de BIM es el diseñar los procesos, lo cual busca no solamente mejorarlos, sino que justamente estandarizarlos. Adicionalmente, BIM y las realidades extendidas permitirían ayudar también en la capacitación del personal que participa en la fabricación y montaje. Y eso obviamente que ayudaría finalmente a reducir errores y maximizar precisión. Perfecto, Claudio. En lo que mencionas, no veo cómo esto puede ser posible sin un habilitador clave, como es la digitalización. Herramientas como IoT, Big Data o inteligencia artificial optimizan el ciclo de vida en los proyectos industrializados, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, mira, la verdad que hay harta expectativa al respecto. Esta es una de las áreas donde quizás va a haber mayores cambios y mejoras en el futuro. Hay mucha expectativa. Los diversos sensores que componen hoy en día la capa de percepción del IoT, digamos, de Internet de las Cosas, están cada vez más accesibles y versátiles. Y si bien, como decía Rodrigo, digamos, hoy en día el rey son las imágenes, ya sea estáticas o móviles, digamos, eh, hay un montón de otros sensores, digamos, sensores de proximidad, de formación, de movimiento, termómetros, acelerómetros, tag de RFID, giroscopios, etcétera, que todos estos sensores permiten instrumentalizar los equipos de un proceso industrializado, no solamente en la línea de producción misma, sino que también en los equipos de montaje y también en los componentes mismos prefabricados. De hecho, hay varios proveedores de equipo hoy en día como Komatsu, Caterpillar, Volvo, etcétera, que están instrumentalizando sus equipos para apoyar el mantenimiento preventivo y automatización de tareas. Y esta mayor instrumentalización de la cadena productiva está abriendo las puertas justamente al Big Data y a la inteligencia artificial, las cuales funcionan solamente si hay una gran cantidad de datos disponibles. Si no hay datos, no nos sirve nada. Y este ecosistema de datos digitales capturados y compartidos en tiempo real a través del IoT, la capacidad de analizar los grandes volúmenes de datos que se van a ir generando y acumulando, y las capacidades de la inteligencia artificial para entender esos datos en diversos formatos, textos, imágenes, videos, audios, etcétera, y encontrar patrones dentro de esto y proponer soluciones a partir de ello. Eso es lo que realmente va a generar un cambio tremendo para optimizar el ciclo de vida de los proyectos industrializados. Y ahí una de las cosas clave, obviamente, es la estandarización de los datos y los procesos. Que obviamente que en los proyectos industrializados hay un potencial de estandarización mucho más alto que donde no hay industrialización. Ahora, solamente para cerrar, ahí hay que poner un poquito de perspectiva. Actualmente, muchas de las soluciones de inteligencia artificial todavía están entrenados con datos muy generales o acceden fuentes propietarias a través de lo que se llaman los RAG, ¿cierto? Los sistemas de recuperación aumentada de datos, o también a través del fine tuning. Pero el fine tuning, digamos, este ajuste fino de los modelos de inteligencia artificial, todavía lo estamos haciendo con una cantidad de datos muy pequeña, porque todavía no hay muchos datos disponibles, o no están estandarizados y por lo tanto no son muy utilizables. Entonces, en la medida que nuestras organizaciones y proyectos empiecen a generar datos digitales de manera estandarizada y sistemática, vamos a poder contar con modelos fundacionales de inteligencia artificial, especialmente entrenados con datos de nuestra industria, que van a dar soluciones más precisas y evitando un problema que hoy en día es bastante común, que es lo que se llama la alucinación.
que los modelos de inteligencia artificial alucinan, te dan respuestas que no son de verdad. Y eso es justamente por la falta de datos asociados a esa disciplina en particular. Claudio, hemos hablado de potencialidad, hemos hablado de proyecciones, hemos hablado de datos, muchos datos. Y respecto a lo mismo, te pregunto sobre datos. ¿Qué ventajas tangibles ofrece la planificación digitalizada en términos de reducción de costos, plazos y residuos? Entonces, te pregunto por datos. ¿Tienes datos o casos que nos podrías compartir de cómo todo esto que hemos hablado mejora estos indicadores? Mira, en términos de cuantificación de beneficios se puede encontrar un rango muy amplio de evaluaciones, las cuales dependen tremendamente del contexto del proyecto, de la empresa, del tipo de intervención que se hizo, del proceso que se está midiendo, el método que usamos para medir. Te vas a encontrar con todo, ¿ah? En la literatura científica y en literatura de la industria. Y acá nuevamente aprovecho de mencionar que una de las acciones de la hoja de ruta de BIM de la Cámara justamente está especialmente orientada a este tema, con a generar un conjunto de indicadores que permitan medir de mejor forma los impactos. Y esto está actualmente en testeo y esperamos tener ahí algunos datos interesantes en el futuro. Sin embargo, para no dejar la pregunta, yo podría mencionarle algunos datos propios que nosotros hemos medido en investigaciones, reducciones de costo del orden de un 5 o un 10% en temas de reducción de errores de diseño y trabajo rehecho, o reducciones de alrededor de un 10% en errores de pago de subcontratos, por ejemplo, o también reducciones en los tiempos de las tomas de decisiones en terreno de alrededor de un 30% usando tecnologías como realidad aumentada y mixta. Eh, Tenemos datos de ese tipo, pero más allá de estos números, aquí a mí me gusta dar un mensaje de seriedad respecto a la forma en que se están abordando estos cambios. El potencial de mejora es tremendo, pero el potencial de daño puede ser incluso aún mayor, ¿m? Si no se hacen las cosas bien. Y un ejemplo de esto, muy alineado con los proyectos industrializados, quizás ustedes lo conocen el caso, digamos, esta empresa en Estados Unidos que se llama Caterra, o se llamaba más bien, ¿cierto? Quienes prometían revolucionar la industria de la construcción en base a una integración vertical de todo el proceso, y para esto se basaron fuertemente en la prefabricación a gran escala, uso de BIM para automatizar y eficientar análisis y flujos de información, y, digamos, integrar toda la cadena productiva. Y esto lamentablemente falló por varias razones, pero un aprendizaje importante para cerrar ahí el punto es que no hay que subestimar la complejidad generada por la alta fragmentación que tenemos en la industria. Entonces, todas estas herramientas y mitos que hemos ido discutiendo, tenemos que aprovecharlas de verdad si nos ponemos de acuerdo como industria y no solamente actores separados para poder estandarizar nuestros sistemas de gestión, contractuales y profesionalizar nuestros proyectos. Perfecto, perfecto, bien. Retomemos. ¿Podría detallar cómo herramientas como drones, IoT, robótica o exoesqueletos están revolucionando la ejecución de proyectos en nuestro país? Y mencionar algunos casos de impacto de precisión o seguridad. Mira, quiero mencionar un par de ejemplos. Quizás dice en nuestro país, pero quiero hablar de nuestro país, pero a nivel mundial. No sé si saben ustedes, no es muy conocido porque nadie es profeta en su tierra, pero hay una empresa que se llama Kawel, que es top a nivel mundial, no latinoamericano, ni el mejor país de Chile, es top a nivel mundial, top, ya ni siquiera top 10, top 5 de visión artificial. Y el año pasado se ganaron un premio que se llama, le dicen el Oscar de la innovación, porque ellos hacen control de infraestructura crítica en pipelines, en líneas de tuberías enterradas en la industria del oil and gas. Antiguamente eso y lo hacen acá en Chile también, en ENAT, eso se controlaba con arrieros o gente que iba caminando por la línea de kilómetros y kilómetros viendo la seguridad de ellas. Hoy día ellos lo hacen con drones, pasaron de drones a aviones autónomos, incluso a nivel de satélites, y todo eso lo llevan a una plataforma que en tiempo real tú eres capaz de controlar esos activos, no solo a través de drones, o sea, totalmente robotizado, y tomas decisiones y evitas grandes accidentes, por ejemplo, grandes incendios,
y que incluso hoy día la NASA ocupa esa tecnología. Por ejemplo, el rover de la NASA usa visión artificial de esta empresa y es una empresa nacional. Entonces quería mencionar eso más allá de mirar hacia afuera y solamente a nivel local. Esa misma empresa, por ejemplo, está haciendo el monitoreo de el avance del puente Canal del Chacao, porque el puente del Canal del Chacao tiene que cumplir con una vida útil de 100 años. Es una de las pocas estructuras en donde se ha definido una vida útil. Y nosotros, ni la mejor IA todavía ha inventado que vivamos al menos más de 100 años laborales. Y ojalá que no sea así, ¿no? Todavía. Sí, años humanos quizás, pero de jubilados, ¿no? No solo de trabajo. Pero nosotros no vamos a estar para entonces. Entonces, por eso es que tú tienes que colectar toda la data durante la etapa de construcción y dejar sensores para tener un verdadero gemelo digital y que el mantenimiento te permita tener ese gran proyecto que nos enorgullece en el sur, eh, completamente digitalizado y controlado entonces con esta tecnología. El último que quiero mencionar es uno que me tocó asesorar en, eh, en un pique vertical para una minera de acá, para un tranque de una minera. Y este pique vertical de más de 125 metros de profundidad tenía una gran complejidad y para eso se armaron mesas técnicas súper potentes, ¿vale? Para poder prevenir algo que era súper inédito, que era construir todo ese pique, ¿vale? Chocletearlo después y revestirlo y construirlo de muy buena forma, pero completamente robotizado y automatizado, sin que una persona estuviera trabajando ahí, no porque queramos dejar a las personas sin trabajo, sino que porque era una faena muy compleja en donde la seguridad era súper importante. Y se logró de muy buena forma, ¿vale? Así que ahí te dejo un par de ejemplos concretos. Con esa respuesta me has respondido la segunda pregunta que te iba a hacer, porque la segunda pregunta tenía que ver con proyectos nacionales y ya me bombardeaste con información, así que estamos más que informados. Y tengo una última pregunta, que hablamos muchas veces de reducción de plazos, de costos de error, lo hemos hablado en toda nuestra conversación. ¿Podrías compartir algún dato concreto o ejemplo global donde la automatización haya elevado la productividad en más de un 10%? Mira, hay una tecnología que trajimos acá a Chile que son las plantas móviles de concreto. Dado que estás pidiendo un dato concreto, te voy a hablar del concreto, del hormigón. ¿Tú sabías que más del 80% del hormigón se hace a mano en Latinoamérica, en promedio? Chile tiene un 40%, Estados Unidos menos de un 20%, hecho a mano, con trompo de obra, ¿vale? ¿Por qué en Chile todavía se sigue haciendo a mano, dado que está incluso prohibido por norma, por nuestro sismo? Porque hay varios desafíos que enfrenta la industria del concreto, ¿vale? Bajos volúmenes, el hormigón es perecible y un montón de otros elementos que no voy a detallar ahora, ¿vale? Pero trajimos una tecnología que son las plantas móviles de hormigón. Esas plantas móviles, en vez de tener un camión mixer que va girando la betonera atrás, tú montas la planta arriba de eso. Y esas plantas te permiten llevar el hormigón con toda la materia en prima y hacer el hormigón en el momento, en obra. Eso ha permitido bajar el costo un 60%, entre un 40 y un 60%, y aumentar la productividad, mejor ni te digo, porque es mucho más que el 100, ¿vale? Cuando tú quiero que nos quedemos con la idea de que cuando tú industrializas, no vas a mover la aguja de la productividad en 1, 5 o 10%. Puedes llegar a tener productividad del doble, del triple, eh, porque lo que antes construías en días, semanas, meses, ahora podría llegar a construir en horas con la automatización. ¿Sí? Oh, perfecto, o sea, el cambio no es exponencial, no es una Right. mejora lineal, puede ser exponencial. Exacto. Eh, Perfecto. Estamos llegando a nuestro final, pero sin irme quiero invitarlo a una reflexión, que me gustaría que entre los dos la compartieran y pudiéramos conversar un poco. Hemos visto que implementar esta tecnología requieren un cambio, y son cambios profundos, para los cuales hemos conversado que tal vez no estamos preparados, ya sea porque no tenemos metodología o porque no estamos alineados todos.
¿Qué obstáculos ustedes ven en Chile? ¿Falta de capacitación, resistencia cultural o marcos regulatorios desactualizados por mencionar algunos, perdón? Si quieres, yo puedo partir, básicamente repetir un concepto que quizás lo dije muy rápido, dado que estamos con tiempo corto. Yo creo que aquí tenemos un desafío importante, que es que cualquiera de estos cambios, generalmente, sobre todo lo que respecta a la digitalización y transformaciones digitales asociadas a las metodologías BIM, etcétera, y industrialización, requieren un esfuerzo mancomunado de varios actores. No es algo que hace una empresa sola. Y eso requiere redefinir reglas del juego, redefinir sistemas contractuales, redefinir sistemas de adjudicación de proyectos, etcétera. Y por lo tanto es algo que necesitamos instancias como esta, digamos, de difusión, pero también que al alero de organizaciones como la Cámara, digamos, u otras organizaciones gremiales, que haga que varios actores se pongan de acuerdo, digamos, y podamos finalmente no solamente hablar de estas herramientas y aprovecharlas como una plataforma de marketing o lograr pequeñas ventajas, digamos, sino que realmente hacer cambios radicales como los que plantea Rodrigo, donde las productividades se dupliquen o tripliquen o más incluso. Bueno, Rodrigo, cuéntanos, ¿qué opinas? Yo creo que debería haber una segunda o tercera pandemia, perdón por decir eso, ¿no? Pero porque si nosotros estamos cómodos, no vamos a movernos, ¿no? Fíjate que la pandemia nos obligó a muchas empresas a meternos en el mundo digital. Eh, no esperemos a que nos empiece a ir mal para tomar decisiones. Hoy día estamos viviendo una revolución que ya pensamos que vamos a ir por la quinta o la sexta, ¿no? Eh, ya estamos atrasados. Entonces hay que darle sentido de urgencia, y donde los demás vean problemas, nosotros debemos ver oportunidades. Eso nos va a permitir estar a la vanguardia de lo que se está desarrollando, y no solo seamos adoptadores, ojalá incluso early adopters, o sea, adoptadores tempranos, pero también que seamos desarrolladores. Hay que creerse el cuento y no hay que esperar a que te pase algo para moverse. Ese es el mensaje que yo quisiera transmitir. Claudio, Rodrigo, muchas gracias por compartir su experiencia el día de hoy. Podríamos haber seguido hablando mucho tiempo más de un tema súper emocionante que da para hablar mucho, pero les doy las gracias por aportar su conocimiento en el proceso de transformación de la industrialización y la sostenibilidad. Algunas palabras con las que nos quedamos: puntos clave, tecnología, transformación, navegar todos en la misma dirección, creo que es súper importante, transformación digital y automatización. Muchas gracias, Rodrigo y Claudio. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Llegamos al final de este episodio y queremos agradecer sinceramente a cada uno de ustedes, Vicente, Claudio, Rodrigo, por acompañarnos en este espacio, por su apoyo, por hacer posible este momento de conversación y de tanta inspiración. Nos queda claro que la innovación es una necesidad urgente para responder a los desafíos actuales y futuros en la industria. Y agradecer también a ustedes, nuestros oyentes. Gracias por estar ahí, por su atención, por ser parte de esta comunidad. Si te pareció interesante el contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios, lleno de ideas, aprendizajes y conversaciones que impulsan la transformación de nuestra industria. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivos y adelantos y muchos más. Toda esta información la encuentras a través del Consejo de Construcción Industrializada. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encontramos en el próximo episodio.